Capone, el amo de Chicago. Probablemente el gángster más famoso de todos los tiempos, Al Capone, más conocido como Scarface, dominó los bajos fondos de Chicago durante años a base de sobornos y asesinatos. Al final, fue encarcelado acusado de evadir impuestos y murió en su casa en 1947. El enemigo público número 1, Scarface, cara cortada, sobrenombre por el que se le conoció a Alphonse Gabriel Capone, no murió como sería de esperar como consecuencia de una redada que los intocables de Elliot Ness le hubieran tendido. La muerte del mafioso más sanguinario de los Estados Unidos se produjo el 25 de enero de 1947, como consecuencia de una sífilis terciaria que lo obligó a recluirse en casa de sus hermanos, donde moriría en la bañera. Según la autora Brady Baer, contrariamente a lo que se podría pensar, Al Capone fue un marido y un padre cariñoso que se consideraba un empresario. Sus descendientes vivos, la mayoría de los cuales han cambiado de apellido, piensan que Capone tiene dos caras, una para la familia y otra para los medios, lo que provoca que su figura aún siga siendo un enigma. Hijo de inmigrantes italianos, Al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899 y con tan solo 14 años inició su carrera delictiva en el crimen organizado de la mano del poderoso gángster Johnny Torrio. Convertido en un mentor, Torrio inició al joven en el mundo de las bandas callejeras y lo introdujo en la Fear Punch Gangs, la banda más peligrosa de todos los tiempos, liderada por el boxeador de peso gallo Paul Kelly, cuyo nombre real era Paolo Vercelli Antonini. La forja de un mafioso. Su mentor influyó poderosamente en Al Capone, que pretendía convertirse en el mafioso empresario del futuro. Torrio era el modelo de conducta a seguir para Capone, un chico avispado y muy inteligente. Capone sentía un respeto reverente por el hombre que también le pagaba por recaudar el dinero y los boletos de las casas de apuestas ilegales. Capone se convirtió en uno de los muchachos de confianza de la organización, a pesar de que desconociera aún otras muchas caras del negocio mafioso, como la prostitución. Torrio evitó que el joven fuera a los prostíbulos, aunque con el tiempo este se convertiría en una de sus debilidades. En 1920, Al Capone entró al servicio como camarero y guardaespaldas de un gángster, con un retorcido sentido del humor llamado Frankie Yale, un calabrés cuyo nombre real era Francesco Luelle. Este regentaba un bar de mala muerte en Coney Island, en el extremo sur de Brooklyn, llamado Club Harvard. Cierta noche, el gángster Frankie Galluccio se presentó en el local acompañado de dos mujeres, una de las cuales era su hermana. Para su desgracia, Capone se fijó en una de ellas, que resultó ser Lena, la hermana pequeña y ojito derecho de Galluccio. Al ver a aquella hermosa mujer pasearse por el bar, Capone se dirigió a ella y sin pensarlo dos veces lo soltó un piropo. Cuando lo oyó, Galluccio montó en cólera y pidió al rechoncho pero fuerte guardaespaldas que le pidiera perdón, a lo que Capone contestó: «Tranquilízate, colega, que solo estoy bromeando». Llegados a este punto, Frank Galluccio no estaba para bromas y se lanzó contra Capone con todas sus fuerzas. Capone se defendió, pero sus puñetazos no impactaron en su contrincante. Fue entonces cuando Galluccio se echó la mano al bolsillo y sacó una pequeña navaja con la que pretendía apuñalar el cuello al insolente y maleducado Capone. Pero los efectos del alcohol y de la furia estaban haciendo efecto en el mafioso, y sus cuchilladas impactaron en la cara de su oponente, que cayó en el suelo en un charco de sangre. Tras recibir 30 puntos de sutura en el rostro, Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galluccio y a no buscar venganza contra este. Las excusas que daría Capone en adelante acerca de las cicatrices fueron diversas, como que se las hizo en combate durante la Primera Guerra Mundial, o que fueron causadas por un barbero inútil. A partir de entonces, usaría polvos de talco para ocultarlas y evitar que se le tomasen fotos desde ese lado izquierdo. Sus amigos y enemigos empezarían a llamarle, eso sí, siempre a sus espaldas, con el nombre de Scarface.
La masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, justo el día de San Valentín, Al Capone protagonizó uno de los capítulos más sangrientos de la época. Con el fin de hacerse con el poder del champa en Chicago, 5 hombres, 4 de ellos disfrazados de policía, entraron en el garaje de la compañía SMC Carter Co., la empresa tapadera del mafioso Bugs Moran, rival de Al Capone. Obligaron a 7 miembros de la banda a ponerse frente a una pared y los ametrallaron hasta que se vaciaran los cargadores. Tiempo más tarde caerían los cabecillas de las bandas: Dan Charles O'Brien, el florista, Miles O'Donnell, Jan Aleo y el propio Bugs Moran. Capone, que en ese momento estaba en Florida, jamás pudo ser acusado del delito. Además, nunca se descubrió la identidad de los pistoleros que perpetraron el terrible asesinato. A pesar de que la policía no pudo demostrarlo, nadie en el champa ni entre la opinión pública dudaba de que el cerebro tras la operación era Scarface. Más tarde, Capone creó un sindicato del crimen en el que se afiliaron mafiosos tan importantes como Frank Nitti, Luz Chakma, Guido Cirone, Jack Sick, Charles y Guido Fischit, Vicente, Enzo y Guido Fretes. En poco tiempo, Al Capone se hizo el amo y señor de los negocios del crimen organizado. Y hasta sus oídos llegaron noticias de que Joseph Winter, alias el Sapo Bailón, un miembro relevante de su banda, se había unido a un gángster, Joe Aleo, para acabar con él junto a Gunta. Estaba John Scaley y Albert Lemmy, que fueron invitados a cenar en la lujosa mansión del Capone. A la hora de los postres, el guardaespaldas personal del Capone, Frank el escurridizo, junto a sus matones, ataron a los 3 traidores a la silla. Capone sacó un bate de béisbol con el que empezó a golpear a los 3 traidores casi hasta la muerte. Se supone que Capone terminaría el trabajo rematándolos a tiros a la mañana siguiente. Los 3 cuerpos fueron hallados en Douglas Park, de Chicago. Los cadáveres de Siley y Slimmy fueron repartidos en Sicilia para su entierro, sin que nadie fuera condenado por los crímenes. Declive y final de Scarface. Todo parecía marchar sobre ruedas para el mafioso. El principio del fin del reinado de Capone sería un cambio en la legislación. La mayoría de jueces pensaba que el impago de los impuestos era lo que había hecho inmensamente ricos a los mafiosos que se dedicaban a la prostitución, al juego y a la venta ilegal de alcohol. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto para obligar a tributar todos los ingresos que se obtenían ilícitamente. Hasta ese momento no se había encontrado requisito legal alguno para poner al Capone tras las rejas. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno de los enemigos. En esa época, el famoso agente Elliot Ness, en su equipo de intocables, ya estaban tras los pasos del mafioso, pero fue un investigador del Departamento del Tesoro llamado Frank Joe Wilson quien descubrió los recibos que relacionaban al Capone con ingresos derivados del juego ilegal y de la evasión de impuestos. En 1931, Capone fue detenido y enviado a una prisión de Atlanta, pero ante la imposibilidad de controlarle por parte de las autoridades, Capone seguía supervisando sus negocios desde la prisión. Decidieron trasladarlo a Alcatraz en 1934, convirtiéndose en uno de sus huéspedes más famosos. Con la revocación de la ley seca y su confinamiento en prisión, Capone fue regalado poco a poco al olvido. Liberado el 26 de noviembre de 1939 y tras pasar algunos años ingresado en el hospital de la prisión, Capone acabó arruinado y dependiendo económicamente de sus hermanos, víctima de demencia senil a consecuencia de la sífilis. Contraída en su juventud, el gángster más famoso falleció a los 48 años en su propiedad de Miami Beach, Florida.